márgenes brutos y netos de comercialización. Ayer introdujimos el tema. La idea de esta sesión es cuantificar o estimar los márgenes de beneficios que obtiene cada agente en el proceso de comercialización de productos. Para poder hacer eso hay que tener datos. Bien, datos de precios recibidos, precios pagados o precios de compra, precios de venta y costos. Bien, ayer indicábamos que cada agente forma doble precios. Cada agente tiene un precio de compra y tiene un precio de venta. El precio de venta de cada agente es a su vez el precio de compra del agente posterior. Y el precio de venta del agente posterior es el precio de compra del subsiguiente agente, ¿no? Ahora, a cada agente, por el lado de la compra, le gustaría que el precio sea el más bajo posible. Y por el lado de la venta, le gustaría que el precio sea el más alto posible. Bien, sin embargo, como su precio de compra es a su vez el precio de venta de lo anterior, entonces a este que vende le gustaría que el precio sea lo más alto posible, pero este que compra le gustaría que el precio sea el más bajo posible y por ende tienen que llegar a una negociación, ¿no es cierto?, para formar un precio. Un precio que sea, digamos, en que ambos agentes estén de acuerdo. Entonces, decíamos, excepto el productor, que no tiene un precio de compra, pero el productor sí tiene un precio de venta, ¿no? El precio al productor. Que nosotros lo conocemos como el precio en chacra, ¿no? Que sería el precio al productor o el precio recibido por el productor en el lugar de producción. Luego, el consumidor tiene un precio de compra, ¿no? No tiene un precio de venta como el consumidor final, ¿no? Salvo que sea alguien que está comprando para hacer una transacción posterior. El consumidor tiene un precio de compra. El precio de compra del consumidor es igual al precio de venta del minorista. Y el precio de compra del minorista es igual al precio de venta del mayorista, ¿no? Entonces, en este lado sí vamos a tener los registros, y eso ya lo habíamos conversado antes, ¿no? Hay el registro del precio mayorista por el CISAP, del EMSA para Lima Metropolitana y grandes ciudades, y hay el precio de compra del consumidor a través del índice de precio al consumidor del Instituto Nacional de Estadística e Informática para registrar la tasa de inflación. Bien, el índice de precio al consumidor también se publica por grandes ciudades. Es decir, no hay un índice de precio al consumidor nacional, no existe, ¿no? Es decir, no existe una inflación nacional, existe una inflación de ciudades. Bien, cuando queremos calcular la inflación nacional, tendríamos que calcular vía el Producto Bruto Interno, la relación entre el Producto Bruto Interno a precio constante versus la relación entre el Producto Bruto Interno a precio corriente. Esa relación nos va a dar la tasa de inflación nacional. Bien, pero el índice de precio al consumidor se mide a nivel de ciudades. Ya, eso ténganlo en consideración, ¿no? No hay un índice de precio al consumidor nacional, no existe. Bien, entonces esos serían los datos disponibles además del precio al productor, ¿no es cierto? El precio al productor se mide a nivel nacional como precios promedios, se mide a nivel departamental o regional como precios promedios regionales. También es posible encontrar precios promedios provinciales de cada provincia. Tenemos como 190 provincias. Y también es posible encontrar precios al productor o precios en chacra distritales. Bien, depende de dónde lo busquen.
¿no? Los precios nacionales lo van a encontrar en el Midagri. Inclusive podrían encontrar en el Midagri también precios regionales, ¿no? Eh, pero con seguridad lo tiene la Dirección Regional de Agricultura. Y dentro de la Dirección Regional de Agricultura pueden tener también precios regionales y precios provinciales, inclusive precios distritales, ¿ya? Pero con más seguridad los precios distritales lo pueden encontrar en las agencias agrarias. Bien, depende del nivel que busquen, pueden ingresar a la fuente. Luego señalábamos, para hacer los cálculos también necesitamos los costos, ¿no? En el caso del productor, el costo de producción. Bien, costos de producción en realidad, como datos secundarios, hay, pero pocos. Hay algunos costos de producción que publica el Ministerio de Agricultura o las direcciones regionales de agricultura. Bien, pero los costos de producción están referidos específicamente para un producto y son costos de producción que ocurren en determinado lugar. Por ejemplo, el costo de producción del arroz probablemente puede encontrar para Lambayeque, que es una zona productora de arroz, que puede ser un tanto distinto del costo de producción de la región San Martín, que es otra zona de producción, y que puede ser también un tanto distinto del costo de producción de arroz en Arequipa, que es otra zona de producción, ¿no? Entonces tenemos tres zonas de producción principales, ¿no? A la costa norte, en la selva oriental y en la costa sur, ¿no? Entonces los costos de producción pueden ser distintos. Los rendimientos son distintos. Arequipa, por ejemplo, es la que obtiene más altos rendimientos en el arroz, pero es la menos representativa de las tres zonas. Lambayeque es la que obtiene más altos rendimientos en el arroz y en tanto que San Martín es la región que tiene más bajos rendimientos en el arroz, pero es una de las zonas productoras más importantes, ¿no? Entonces, dense cuenta que el costo de producción, ¿no es cierto? El costo de producción va a estar sesgado también por los rendimientos, ¿vale? Es decir, no basta que el costo sea igual, los rendimientos pueden ser distintos. Bien, por ejemplo, para la quinoa en Puno, el rendimiento es 1 tonelada, creo que eso ya les dije antes. Mientras que en Arequipa, el rendimiento de la quinoa promedio está en 5 toneladas. Bien, así ambos tuvieran los mismos costos de producción. Dense cuenta que los rendimientos son totalmente distintos. Bien, entonces, es decir, no basta el costo de producción, hay que ver los rendimientos también. Así los costos sean iguales. Bien, si los rendimientos son distintos, entonces va a cambiar el costo de producción por kilo o por tonelada. Bien, igual pasa con el arroz, les decía, ¿no? Mientras Arequipa tiene el más alto rendimiento en producción de arroz, en segundo lugar está Lambayeque y en tercer lugar está la región San Martín. Sin embargo, la región San Martín es la principal zona productora en cantidad, pero con más bajos rendimientos. Quiere decir que la superficie utilizada es mayor y también el método de producción es mayor, mientras que en Arequipa y en Lambayeque el cultivo del arroz es necesariamente irrigado porque en la costa no llueve, en San Martín no necesariamente tiene ese mismo nivel, ni qué decir en Loreto, ¿no? En Loreto también hay bastante producción de arroz, pero en Loreto el arroz se produce en el sistema de barriales, es decir, se siembra al borde de los ríos y cuando el río aumenta se inunda el arroz y cuando el río baja se hace la cosecha. Bien, entonces todo eso puede influenciar en el precio, ¿no es cierto? En el costo de producción, dado que
va a ser diferente, pues si el cultivo es irrigado, va a requerir mucha mano de obra, así se riega solo con lluvias o se riega por el aumento del caudal del río. Pero como ven, hay mucha diversidad en la agricultura, ¿no? Y eso ocurre en todos los niveles, ¿no? Más aún si hablamos de niveles tecnológicos. Bien, Profesor, disculpe, estamos ha puesto Puno ahí adelante. como, ha puesto a Puno como ejemplo de arroz. No, 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 de quinoa. Puno para quinoa. En este caso estamos hablando de rendimientos de quinoa. Entonces les decía que los rendimientos pueden cambiar el costo de producción. Costo de mercadeo, precios, precios al mayorista, precio al consumidor. Luego tenemos costos del acopiador, ¿no? Costos de acopio. Eh, Dense cuenta que los acopiadores participan, ¿no? Del sistema de comercialización. Como vimos, acopiar es reunir los productos, pero para reunir los productos ellos percorren una distancia, ¿no? Y percorren una distancia, asumen los costos de transportar el producto desde la unidad productiva hasta el almacén o hasta el punto de reunión, digamos, de mercancías. Bien, y estos acopiadores también tienen evidentemente costos de acopio, ¿no? Costos de acopio, el costo del transportista, probablemente es uno de los costos más visibles, el costo de transportes o lo que llamamos el flete, ¿no? Del transporte. Que también esa es otra dificultad en nuestro país, vale decir, los costos de transporte no son uniformes y hablamos de muchos tipos de transporte. Depende también de la distancia y depende también de la carga, del tamaño de la carga. A mayor tamaño de la carga, menor costo de transporte por unidad. Y eso también es válido en el comercio exterior. Bien, no es igual pues transportar 1 tonelada que transportar 10 toneladas. Bien, el costo de transporte requiere de carga. Bien, y justamente por eso están los acopiadores, ¿no? Que facilitan la carga. Bien, para abaratar los costos de transporte. El costo de mayorista, también el mayorista tiene costos, el pago de la merced conductiva del puesto. Primero que los mayoristas no son dueños de los puestos, ¿no? Los dueños a veces son el mercado municipal, el gobierno local, a veces hay emprendimientos privados también, y lo que hacen es alquilar puestos, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen pago de alquileres, ¿no? Pago de personal, pago de merced conductiva, pago de sistema de mantenimiento, pago de ayudantías, etcétera, etcétera. Todos tienen costos, todos generan costos. Costos del minorista, ¿no es cierto? El minorista se desplaza hasta el mercado mayorista y lleva la carga hasta el punto de venta, lo cual genera un costo de transporte, además de otros costos asociados tanto a la clasificación de mercancías, a envases, así como asociados también al punto de venta. Generalmente los minoristas, bien, como quedamos, ustedes iban a ver en los mercados, pequeños mercaditos, que tampoco no siempre son de propiedad del minorista. Igualmente ocurre que son del gobierno local o de las asociaciones o de privados, ¿no? Entonces hay costos del minorista también. Bien, y los costos del consumidor será pues tanto el tiempo que incurre en la compra del producto, el desplazamiento que tenga. Bien, algunos se desplazan, digamos, en alguna movilidad, otros se desplazarán a pie, otros incurren en tiempos, costos de consumo, etcétera, etcétera. Bien, todos forman precios y costos.
Bien, íbamos a calcular los márgenes de mercadeo. Decíamos una primera definición era la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio recibido por el productor. Bien claro, si fuera un canal directo, productor-consumidor, diríamos lo que paga el consumidor es lo que recibe el productor en un canal directo. Bien, pero en general los canales no son directos, los canales son más indirectos que directos. Es decir, hay una serie de intermediarios entre productor y consumidor, ¿no? Porque también sería imposible, ¿no? Que un productor esté en la ciudad produciendo, primero no es posible, o que un productor esté trayendo los productos que produce siempre, tampoco no es posible. El costo de traslado del productor con sus productos y los bajos volúmenes y la falta de experiencia para vender va a hacer que, digamos, hacer esa actividad va a resultar más costosa que venderlo probablemente al acopiador o al mayorista. Eh, Bien, acá estábamos comentando un poco también la experiencia del gobierno en la comercialización, ¿no? Algunas experiencias, por ejemplo, la experiencia de ECASA. ECASA nace en 1940 y termina en 1991 con el gobierno de Fujimori. ¿Qué cosa era ECASA? ECASA era la empresa comercializadora del arroz. Bien, la empresa era una empresa estatal mediante el cual el gobierno compraba arroz y vendía arroz entre 1940 y 1991. Bien, una experiencia un tanto compleja. Bueno, toda intervención del gobierno termina siendo compleja. ¿Por qué? Porque, como les decía, el mercado es una institución y el mercado es una institución que funciona sola, no necesita de un decreto para funcionar, ¿no es cierto? Y ese es uno de los misterios de la economía del mercado, ¿no? Cómo encontramos comerciantes, cómo encontramos productos cerca de nuestra casa, cómo encontramos personas que quieran producir productos que nosotros necesitamos. Bien, son parte de los misterios del mercado, ¿no? Entonces, cuando alguien interviene al mercado, genera una distorsión en el sistema. Entonces, el sistema ya no opera bien, ¿no? Porque el mercado, el libre mercado es una concepción, digamos, que existe sin haber sido creada por el hombre, ¿no es cierto? Es una fuerza que existe en la economía, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos del arroz y decimos, uno, ¿por qué se produce arroz en el Perú? Y dos, ¿por qué se produce arroz en la costa? ¿No? El arroz es una planta que viene del Asia, ¿no es cierto? No es una planta nativa tampoco, ¿no? Y segundo, la producción de arroz requiere de mucha agua. Entonces, ¿por qué producir arroz en costa si no hay agua en la costa? Bien, es parte de una distorsión que se ha generado justamente por la política de protección al cultivo del arroz, ¿no? Que duró de 1940 hasta 1991, en el cual el gobierno, a través de la empresa comercializadora del arroz, compraba el arroz, digamos, pagaba un buen precio, digamos, precio al productor, por decir, de un sol 50, y este es un buen precio para el productor, ¿no? Hoy en día al productor le pagan un sol por kilo. Si el gobierno paga un sol 50, pues todos van a preferir venderle al gobierno que venderle a los molinos, ¿cierto? Compraba el arroz a un buen precio, paralelamente importa arroz
al precio de importación del mercado mundial, que debe ser algo de 0,75 por decir. Bien, entonces la empresa y vendía arroz, ¿no? Vende al precio al consumidor, diríamos, de 3. Bien, entonces todos contentos. El productor recibe un precio mayor que el precio del mercado. El gobierno importa arroz a un precio más barato todavía y vende arroz a un precio más barato al consumidor de lo que vende el mercado. ¿Se dan cuenta? Y esto ha funcionado por más de 50 años. Y eso ha hecho que haya, digamos, en el Perú, importante producción de arroz en costa donde no hay agua, ¿no? Entonces, y cuando no hay agua, porque es un mal año, digamos, y no hay suficiente agua para producir arroz, en esas zonas a veces no se produce nada. ¿Por qué? Porque el productor está acostumbrado durante 50 años a producir arroz y no, y le dicen entonces cambia de producto, pero ¿a qué producto voy a producir? Le dice produce pimiento piquillo. ¿Y cómo se produce eso si nunca he producido pimiento piquillo? Siempre he producido solo arroz. Bien, resulta complejo, ¿no? También había otra empresa, ENSI, la empresa nacional comercializadora de insumos, que comercializaba efectivamente insumos agrícolas, leche, ¿no? Leche en polvo. Bien, entonces son experiencias de intervención del gobierno en la comercialización. Después estaban los CEPSA. Los CEPSA eran las tiendas para vender productos alimenticios, ¿no? Y que tenían que tener el aval o el permiso del gobierno. Estamos hablando de los años 70, finales de 60, 70, ¿no? Para poder vender productos agropecuarios, ¿no? Entonces, estas experiencias son complejas, ¿no? La otra experiencia que hablamos ayer es de esta experiencia, para ponerle una fecha, diríamos, es de 1985 a 1987, que es lo que puede haber durado, ¿no? Y después ya cayó porque se generó todo un caos en la comercialización. Bien, entonces no siempre es buena la intervención del gobierno, ¿no? A veces es mejor dejarlo al mercado. El mercado resuelve. Si hay escasez, el mercado resuelve subiendo precios. Y si hay abundancia, el mercado resuelve bajando precios, ¿no? O a veces con el comercio exterior. Y hoy en día estamos en un boom del comercio exterior. Bien, entonces los márgenes del mercadeo, decíamos, es la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio que recibe el productor, ¿no? Y decíamos, salvo que el productor le venda directamente al consumidor, entonces el precio que paga el consumidor será igual al precio que recibe el productor. Pero eso ocurre raramente, ¿no? Bien, este cálculo de márgenes de comercialización, decíamos, requiere precisión, requiere costos. El problema de los costos es que estos costos no están disponibles, no para todos. Hay algunos estudios de costos, no son abundantes. Les había comentado que estos estudios obedece a algunas regiones, a algunos departamentos y en algunos momentos. Bien, Profesor, entonces, disculpe, sí. sí, disculpe una consulta. Recuerdo haberle escuchado en algún momento respecto a la franja de precios mm, en algunos productos. ¿Aún existe la franja de precios? sí, existe la franja de precios para el comercio exterior. La franja de precios está referido a productos importados. Más adelante Productos, sí, vamos a ver eso, ok. más Ya, adelante, sí, cuando veamos comercio exterior. ya, gracias.
Bien, acá decíamos para estimar, ¿no? Estos márgenes de comercialización, necesitamos información fidedigna a nivel promedio. Hablamos también de la metodología de los promedios, ¿no? Los costos de producción son promedios, los precios recibidos y los precios pagados son precios promedios, ¿no? Eh, Tendríamos que introducir incluso diferenciación de calidad. En el CISAP pueden encontrar alguna diferenciación de calidad. Claro, no es igual el precio pagado por una calidad extra que el precio pagado por una calidad tercera, ¿no es cierto? Bien, brindan información de cómo distribuyen los beneficios en cada uno de los agentes participantes, incluyendo los productores, ¿no? Para evaluar el beneficio del productor necesitamos el costo de producción y el precio recibido por los productores. Bien, dependiendo también de los canales de comercialización. Acá estábamos haciendo un ejercicio, decíamos, para calcular el margen bruto de comercialización. El margen bruto de comercialización se calcula en relación al precio final pagado por el consumidor y se expresa en porcentajes, ¿no? Y la fórmula del margen bruto de comercialización es esta, ¿no? Precio al consumidor menos precio al productor sobre el precio al consumidor por 100, ¿no? Dado que lo expresamos en porcentaje. Y acá decíamos, si el precio al consumidor del arroz, decíamos, es igual a 4 y el precio al productor es igual a 1, ¿no? Entonces, usando esta fórmula, el margen bruto de comercialización va a ser precio al consumidor 4 menos 1 precio al productor sobre el precio al consumidor por 100, ¿no? Entonces, 4 menos 1 era 3 sobre 4,075 por 100, entonces haría 75%. Entonces, el margen bruto de comercialización, ¿no es cierto? Sería 75%. El tema es cómo interpretamos esto. Bien, 75%, entonces eh, dijimos acá, ¿no? Perdón. ¿Cómo interpretamos entonces? Decimos, de cada sol que paga el consumidor, siempre vamos a comparar con el precio al consumidor. Bien, entonces diríamos acá, de cada sol que paga el consumidor, bien, los intermediarios reciben 75%. Como el consumidor ha pagado 4 soles, entonces los intermediarios reciben 3 soles, que es el 75%, ¿no es cierto? Lo que ha pagado el consumidor. Bien, esa es la interpretación de este margen bruto. Bien, entonces estamos usando esta fórmula. Precio al consumidor igual a 4 menos precio al productor igual a 1. Aplicamos la fórmula 4 menos 1, 3 sobre 4 por 100, 75%. ¿Qué nos dice? El margen bruto de comercialización. Esto es no de un intermediario, es de toda la cadena de comercialización. Entonces, el margen bruto de comercialización es 75%. ¿Qué significa eso? Que de cada sol que paga el consumidor, los intermediarios reciben el 75%. Es decir, de cada sol que paga el consumidor, los intermediarios reciben 75 centavos. Como han pagado 4 soles, entonces como el precio del consumidor es 4 soles, de estos 4 soles los intermediarios han recibido el 75%, es decir, 3 soles. ¿Y dónde está el otro 25% para llegar al 100%? Está en el productor, ¿no? Como lo vimos antes.
está acá, ¿no? En el precio del productor, en la participación del productor, ¿no? Bien, está ahí. La participación del productor. Entonces, si calculamos la participación del productor, entonces diríamos, ¿no? Eh, la participación del productor sería igual a precio al productor, que es igual a 1 sobre el precio al consumidor por 100. Bien, 1 sobre 4, 0,25 por 100, 25%. Entonces, la participación del productor es igual a 25%. Bien, ¿y qué significa eso? Significa que de cada sol que paga el consumidor, ¿no es cierto? De cada sol que paga el consumidor, 25% lo tiene el productor. Bien, entonces como en este caso el productor pagó 4 soles, es decir, por cada sol que paga el consumidor, 25 centavos le corresponde al productor. Como este consumidor pagó 4 soles, el 25% es igual a 1 sol, ¿no? Y que está acá, ¿no? Es lo que ha recibido el productor. El productor ha recibido 1 sol. Bien. Entonces, ahí tenemos el 100%, ¿no? Diríamos, de este precio que ha pagado el consumidor de 4, el 75% corresponde a los intermediarios y el 25% le corresponde al productor, ¿no? Y de ahí deducimos, ¿no? Entonces diríamos igual, ¿no? Para interpretar la participación del productor, de cada sol que paga el consumidor, entonces el productor recibe el 25%. Bien, entonces, dado que el precio del consumidor ha sido 4, entonces el productor recibe 1 sol, ¿no? Que es el 25%. Y ahí tenemos completo la interpretación de márgenes brutos. Bien, ahora, este margen bruto no está implicando beneficios, porque para implicar beneficios necesitamos costos. Bien, simplemente estamos señalando cómo se distribuye el pago del consumidor, ¿no? De cada sol que paga el consumidor, 75% va a los intermediarios y de cada sol que paga el consumidor, 25% va al productor. Como el consumidor ha pagado 4 soles, entonces le corresponden a los intermediarios 3 soles, que es el 75%, ¿no es cierto? Y le corresponde al productor 1 sol, que es el 25%. Bien, es la participación simplemente, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que los intermediarios reciben más que lo que recibe el productor, pero eso no significa la ganancia. A veces hay muchos intermediarios, entonces si en esta cadena hay acopiador, transportista, mayorista, minorista, etcétera, etcétera, todos ellos se distribuyen esos 3 soles. Bien, vamos a entrar a ver más bien cómo ocurre esto por agente, ¿no? Entonces acá decimos por agente. Bien, acá tenemos la fórmula cuando queremos desagregar por cada agente. Y entonces tomamos esta misma ecuación anterior y decimos, ahora vamos a encontrar el margen bruto de comercialización, ya no para toda la cadena, sino por cada uno de los agentes.
Bien, entonces esta fórmula, margen bruto de comercialización, nos dice el precio de la recibido, digamos, por el agente menos el precio al que ha pagado al agente anterior. Es decir, si queremos calcular para el mayorista, diríamos el precio de venta del mayorista menos el precio de compra. El precio de compra del mayorista, acuérdense que es el precio de venta del agente anterior. Si lo evaluamos para el minorista, sería el precio al que compra el minorista menos el precio del agente anterior, ¿no? El precio de venta menos el precio de compra. El precio de venta del minorista menos el precio de compra del minorista sobre el precio al consumidor por 100. Bien, entonces acá tenemos, siendo P sub C precio al consumidor, siendo PP precio al productor, siendo P sub I el precio al agente I, y precio I menos 1 el precio al agente I menos 1, el precio de compra. Bien, vamos a ver un... Bien, esto incorpora costos y beneficios de los diferentes agentes. Los precios de compra, los precios de venta, incorporan precios de mercancías, no los costos. Bien, esto lo hicimos. Vamos a ver acá. Vamos a calcular los márgenes brutos de comercialización por cada agente, ¿no? Entonces tenemos acá, fíjense, a ver, acá ¿qué tenemos? Tenemos precios, imaginemos esto es papa. Precios al productor un sol. Precios recibidos por el productor, un sol. Precio del acopiador, precio de venta del productor, un sol. Precio de venta del acopiador, un sol 25. Precio de venta del transportista, un sol 60. Precio de venta del mayorista, un 80. Precio de venta del minorista, 2 soles. El precio de venta del minorista es equivalente al precio del consumidor, al precio de compra del consumidor, 2 soles, ¿no? Entonces, vean, en esta cadena tenemos el precio de venta del productor. Si vamos a los extremos, el precio de venta del productor es un sol y el precio de compra del consumidor es 2 soles. El precio de compra del consumidor es equivalente al precio de venta del minorista, 2 soles, ¿no? Por eso está en ese nivel. El precio de compra del minorista, ¿cuánto es el precio de compra del minorista? ¿A cuánto está comprando el minorista? A un 80, ¿no? A un 80 es el precio de venta del mayorista, exactamente, ¿no? Y así vamos a ir enlazando, ¿no? Y el precio de compra del minorista es 1,60 y el precio de compra del transportista es 1,25 y el precio de compra del acopiador es 1. ¿Ven? Entonces todos están formando doble precios ahí. Todos están formando doble precios. Bien, acá nos dice el margen bruto de comercialización es 50%. ¿Cómo llegamos a este 50%? El margen bruto de comercialización es 50%. ¿Cómo hemos calculado esto? Acá, precio al consumidor 2 soles menos precio al productor un sol, 2 menos 1, 1 sobre 2. 1 sobre 2, 0,5 por 100, 50%. ¿Cuánto es la participación del productor? ¿Cuánto sería la participación del productor allí? ¿Y cómo interpretamos eso? A ver, lo acabamos de hacer acá. Ahí tenemos la participación del productor. ¿Cuánto sería la participación del productor ahí? 50%. ¿Cuánto? 50%. 50%, ¿no es cierto? Ah, Sería el precio al productor que es 1
sobre el precio al consumidor, que es 2, 50%. ¿Cómo interpretamos ahora? ¿Cómo podemos interpretar el 50% del margen bruto de comercialización y el 50% de la participación del productor? De cada sol que paga el consumidor, 50 centavos son para el productor, ¿Y el otro 50 centavos? son son los gastos de comercialización. Son para los comercializadores, sí. Ujú. Exacto. Nos está diciendo que de cada sol que paga el consumidor, 50% obedece a la comercialización y 50% es la participación del productor. Vale decir, como este paga el precio al consumidor es 2 soles, entonces el 50% le pertenece al productor, que es un sol, que está acá, y el otro 50% son los comercializadores, ¿no? Por eso que paga 2 soles. Ahora vamos a calcular el margen bruto de comercialización por cada uno de los agentes. Bien, entonces vamos a usar esta fórmula. El precio del agente I menos el precio del agente anterior sobre el precio al consumidor por 100. Por ejemplo, si lo calculamos para el mayorista, el margen bruto de comercialización del mayorista nos dice que es 10%. ¿Cómo hemos encontrado esto? Entonces reemplazamos en esta fórmula, ¿no? Sería, a ver, lo podemos hacer acá. Sería igual entonces, ya el margen bruto de comercialización del agente mayorista. Ya, ¿a qué sería igual? El margen bruto de comercialización del agente mayorista. ¿A qué sería igual? Ya, ahí se supone que es el precio pagado por el mayorista, ¿verdad? Es el precio de venta, primero, el precio de venta. PI, precio de venta, ¿ok? O sea, en este caso, precio del mayorista 1,80, correcto. 1,80 menos el precio Menos de uno, compra, correcto, 1,60. ya, sobre El precio de compra 2 soles, ¿no? El precio del precio del consumidor. consumidor, ¿no? El precio pagado por el consumidor. Ujú. Sobre el precio pagado por el consumidor por 100. ¿Cuánto nos da esto y cómo interpretamos? Nos da 10%. 10%, exacto. ¿Cómo Ujú. interpretamos eso? De cada sol que paga el consumidor, eh, 10 centavos son del mayorista. Exacto. De cada sol que paga el consumidor, el 10% es el mayorista. Como este consumidor está pagando 2 soles, el mayorista obtiene 20 centavos, ¿no? Que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, si se dan cuenta. Bien, obtiene 20 centavos. Y así podemos calcular para cada uno de los intermediarios, ¿no es cierto? Entonces, si calculamos el margen bruto de comercialización del acopiador, bien, el margen bruto de comercialización del acopiador, bien, en este caso va a ser el precio de venta del acopiador, que es 1,25 menos el precio de compra del acopiador, que es 1 sobre el precio al consumidor, que es 2 por 100. Y esto es igual a 12,5. 12,5%. Bien, bien. Y la interpretación es que de cada sol que paga el consumidor, el acopiador obtiene 12,5. Bien, como el consumidor está pagando 2 soles, bien,
el acopiador obtiene entonces el diferencial que va a ser 25 centavos. Bien, 12.5 por cada sol. Como paga 2 soles, obtiene el 12.5 de 2 soles, ¿no? Que es 25 centavos. Y así, entonces si calculamos el margen bruto del transportista sería 1.60 menos 1.25. Bien, 1.60 menos 1.25, que sería 0.35 sobre 2, que es el precio al consumidor, es 0.175%, 17.5%. Bien, y el del minorista, ¿no? Del minorista sería, a ver, lo podemos hacer acá. El margen bruto de comercialización del minorista, que va a ser igual a el precio de venta 2 menos precio de compra 1.80 sobre 2, sobre precio al consumidor, que es 2. Bien, por 100. Y esto va a ser igual a 10%. Bien, que significa que de cada sol que paga el consumidor, el minorista se apropia del 10%. Como el consumidor está pagando 2 soles, bien, el minorista se apropia de 20 centavos, que es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, 20 centavos. Bien, así tenemos los márgenes brutos. Ahora, si sumamos los márgenes brutos de cada uno de los agentes, fíjense, el margen bruto del acopiador, que es 12.5, más el margen bruto del transportista, que es 17.5, esto hace 30%. Más el margen bruto del mayorista, que es 10%, hace 40%, más el margen bruto del minorista, que es 10%, esto nos hace 50%. Bien, entonces diríamos que el margen bruto de comercialización era 50%, los intermediarios de cada sol, o en este caso de cada 2 soles que pagaba el consumidor, los intermediarios se quedaban con 1 sol y el productor con 1 sol. Este sol que se quedan los intermediarios, bien, de este sol, bien, una parte va al acopiador, una parte va al transportista, una parte va al mayorista, una parte va al minorista. Bien, entonces eso es lo que está pasando. Y si sumamos los márgenes brutos de cada agente, nos va a dar el margen bruto total, 50%. Bien, acá estamos hablando de con cuánto participa cada uno, ¿no? Dentro del margen bruto. Y luego tenemos la participación del productor, ¿no? Participación del productor, margen del productor o porción del precio pagado por el consumidor final que le corresponde al agricultor. Bien, la fórmula general viene de esta. Participación del productor sería precio al consumidor menos el precio al consumidor menos el precio al productor sobre el precio al consumidor por 100. Como acá está el precio al consumidor y acá hay menos el precio al consumidor, bien, podemos retirar el precio al consumidor, menos por menos es más, entonces quedaría simplificada esta fórmula. Participación del productor igual al precio del productor sobre el precio al consumidor por 100. Bien, ¿qué es lo que ya encontramos? Precio al consumidor, precio al productor, ¿no es cierto? El margen del agricultor, decimos, tiene como finalidad cubrir costos y riesgos de producción más el beneficio neto al productor. Bien, la participación del productor, entonces, si volvemos a nuestra tabla, bien, acá teníamos los precios en cada uno de los agentes, los precios de venta de cada uno de los agentes, el margen bruto de comercialización, ¿no?
que era 2 menos 1, 1 sobre 2, 0,5%, 50%. El margen bruto de comercialización por cada uno de los agentes, que lo acabamos de encontrar, y la participación del productor, ¿no? La participación del productor que va a ser 1 sobre 2, 0,5%, 50%. Bien, ahí está, hemos compuesto todo y hemos desagregado, ¿no? El precio, del precio que paga el consumidor, cuánto se apropia cada uno de los participantes en la cadena de comercialización. Entonces, de los 2 soles que paga el consumidor, 50% se apropian los comerciantes, 1 sol, y 50% se apropia el productor, que es el precio que recibe, ¿no? 1 sol. Y de los comerciantes, ¿cómo se distribuyen eso? Este 50%, el 12,5 va al acopiador, el 17,5 al transportista, el 10% al mayorista y el otro 10% al minorista. Dense cuenta, estamos evaluando todo sobre una cadena de este tipo, ¿no es cierto? Productor, acopiador, transportista, mayorista, minorista, consumidor. Bien, ahora, los márgenes brutos no implican beneficios, significa participación del productor en lo que dentro del contexto de lo que recibe el productor. El productor y cada uno de los agentes. Bien, vamos a ver el margen neto de comercialización. En el margen neto de comercialización ya buscamos estimar la ganancia, ¿no? Pero para estimar la ganancia deberíamos de tener el costo de producción o el costo de comercialización, que es algo que no lo tenemos. Bien, o sea, no lo tenemos en las estadísticas, pero vamos a hacer ejercicios considerando costos. Margen neto de comercialización, ¿no? Entonces, algunas tesis que hicimos, por ejemplo, lo que hacen es eso, calcular esos vacíos, ¿no? Calcular incluso costos de producción para estimar ganancias o participaciones de cada uno de los agentes en cada nivel, ¿no? Entonces, margen neto de comercialización definimos como el porcentaje del precio final que recibe la intermediación como beneficio neto, ya no como participación, sino como beneficio, al deducir los costos del mercadeo, ¿no? Entonces, el margen neto de comercialización, la fórmula sería igual a margen bruto de comercialización menos los costos. C sub I serían los costos del mercadeo. Bien, el margen neto de comercialización, entonces, lo que busca es estimar los beneficios siempre considerando la metodología de los promedios, ¿no? No todos obtienen igual beneficio, pero en promedio, diríamos, obtienen tanto beneficio. Entonces, lo podemos calcular desde el margen bruto de comercialización, menos los costos sobre el precio al consumidor por 100. O lo podemos calcular de esta forma. El margen neto de comercialización, decimos, es igual al precio al consumidor menos el precio al productor menos todos los costos involucrados en la comercialización sobre el precio al consumidor por 100, en forma general. Y por cada uno de los agentes, por ejemplo, el margen neto de comercialización del mayorista sería igual al precio que venda el mayorista, el precio de venta del mayorista, menos todos los costos, ¿no es cierto? ¿Qué costos tiene el mayorista?
el costo de haber comprado la mercancía o el precio pagado al agente anterior, más todos los costos de comercialización que tiene, sobre el precio al consumidor por 100. Bien, en el caso del productor, entonces diríamos, este es el precio del productor menos, como el productor no tiene un precio que ha pagado por la mercancía, solamente tiene costos. Entonces, esto no existe, seríamos solo costos. Precios recibidos por el productor menos los costos incurridos por la producción, sobre el precio al consumidor por 100. Por eso decimos, C sub I en el caso del productor son costos de producción y comercialización, y el precio de compra es igual a cero, ¿no? Porque el productor no compra el producto, el productor lo fabrica, diríamos. Bien, estos márgenes, entonces, dice, tienen como objetivo sufragar los costos y riesgos del mercadeo y generar una retribución o beneficio neto a los participantes. Bien, entonces el margen neto de comercialización tiene como objetivo sufragar costos y riesgos del mercadeo y generar una retribución o beneficio neto a los participantes. Vamos a hacer cálculos nuevamente. Acá tenemos las fórmulas, el margen neto de comercialización general y el margen neto de comercialización por cada agente. Bien, y acá tenemos la tabla. Vamos a ir calculando. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, igual que en el caso anterior, los datos son los mismos iniciales. El precio al productor era $1, al acopiador 1.25, al transportista 1.60, al mayorista 1.80, al minorista 2 soles, el precio pagado por consumidor era 2 soles. El margen bruto de comercialización era 50% de todos los agentes. De cada sol que pagaba el consumidor, 50% iban para los comercializadores. Y acá dividíamos, encontrábamos cada uno de los agentes cuánto participaba y acá la participación del productor. ¿Cuál es la novedad acá? Que le estamos poniendo costos ahora, costos a cada uno de los participantes. Entonces decimos, el productor vende a $1 el kilo, pero su costo de producción es 70 centavos. Bien, su costo de producción es 70 centavos. El acopiador. El acopiador vende el producto a 1.25, pero lo compra a $1. Bien, vende a 1.25, pero lo compra a $1 al productor y su costo de acopiador es 0.15 por kilo. Bien, hay un costo del acopiador. Esos costos están involucrados por su desplazamiento, transporte, su alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Costos de acopiar. El transportista lo vende a $1.60, pero lo compra a $1.25 al acopiador. Él lo vende a $1.60 y su costo de transporte por kilo es 0.20. El mayorista lo vende a 1.80 y lo compra a 1.60. Y su costo de mayorista, su costo de comercialización es 0.10. El minorista lo compra, lo vende a 2 soles, lo compra a 1.80 por kilo y su costo de comercialización es 0.10. Bien, estos son los datos entonces. Entonces, estos son los nuevos datos con los cuales vamos a trabajar. Bien, ahí tenemos los datos y acá decimos el margen neto de comercialización es 22.5. ¿Cómo hemos encontrado este 22.5? A ver, fíjense en la fórmula y intenten encontrar el 22.5. Fíjense en la fórmula e intenten encontrar el 22.5.
Profesor, en este caso el CI va a ser la suma de todos los costos, Sí, para el incluyendo, nivel general sí, para el nivel general incluye el costo de producción, no, no ya, incluye. solamente Son desde costos de acopio, comercialización, exacto. solamente acopio, ya, gracias. Ya, ya salió. Ujú. A ver, sí, acá estamos intentando hacer, a ver, acá tendríamos precios al consumidor que serían 2 Ujú. menos precios del productor que sería uno más costos de intermediación, ¿no? Costos de intermediación que sería la sumatoria de estos costos. A ver, sería la sumatoria de estos costos, ¿no? Sería 0,15 más 0,20 más 0,10 más 0,10. Sería 0,20, 0,40, 0,55, sí. 0,55. Sí, 0,55. sobre Entonces, eso. esto es igual, entonces, 1, 2 menos 1,55 sería 0,45. Ya, este 0,45 está sobre el precio al consumidor, que es 2. Entonces, esto va a ser igual a 0,225%, ¿no es cierto? Y esto nos hace 22,5%. Ya, ¿cómo interpretamos este valor? ¿Cómo interpretamos el 22,5%? Costo de comercialización. ¿Cómo interpretaríamos en este caso? Sería, Por cada sol que eh, paga el consumidor, claro, estamos hablando de costos, ¿verdad? Costos de comercialización, claro. El costo total de la comercialización correspondería al 22,5%, no, no. A ver, porque no está hablando de diríamos, costos. sí, pero este es el margen neto de comercialización. Diríamos que por cada sol que paga el consumidor, los agentes en conjunto, ¿no? Porque estamos evaluando para todos. Los agentes obtienen 22,5% de beneficios o de ganancias, descontando los costos. Bien, eh, mm, a ver, pongamos así. Ah, claro, pues estamos hablando de margen, tiene razón. Sí, sí, tiene Son razón. ganancias ya, Sí, claro, tiene razón. son ganancias. Por cada sol que paga el consumidor, los agentes obtienen como ganancias 22,5%. Esa sería la interpretación, ¿no? Es decir, como acá pagan 2 soles, los agentes obtienen por cada 2 soles 45 centavos de ganancia o por cada sol 0,225% de ganancia, centavos de ganancia. Claro, ya, y esa ya es una ganancia neta.
Exacto, porque es el ya beneficio. descontó los Por haber, costos. ¿por Ya. qué? Porque estamos descontando los costos ya. Correcto, ya está más claro. Gracias. Ya. A ver, ahora encontremos eso para el mayorista. A ver, acá en el mayorista tenemos que es 5%. ¿Cómo llegamos a este 5%? Hagamos el mismo ejercicio. Margen neto de comercialización del mayorista. Vamos a ver eso. A ver, sería P sub I, que es el precio de venta del mayorista, 1,80. Menos P sub I menos 1, que sería el precio de compra del mayorista, 1,60. Más el costo de comercialización del mayorista, que es 0,10. Ya, esto nos da 0,10. Sobre 2 nos da 0,05. Por 100 nos da 5%. A ver, verifíquenlo. Correcto, 5%. Sí, a ver, encuentren para el caso del transportista. ¿Cuánto es para el caso del transportista? Sí. 7,5%. 7,5. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo interpretamos, no? Que de cada sol que paga el consumidor, el 7,5% viene a ser el ingreso neto, ¿no? Del transportista. Sí, la ganancia, ¿no? La del mayor. ganancia neta, no, ganancia neta. Claro. A ver, acá decimos del transportista. Sería su precio de venta, que es 1,60, menos su precio de compra, que es 1,25, más su costo, ¿no? Su costo, que es 0,20. Ya 1,60 menos 1,45 me da 1,15, 0,15. Sobre 2 me da 0,75, por 100 me da 7,5. Bien, más o menos eso es lo que tenemos. Entonces, acá teníamos, miren, el margen neto de comercialización era 22,5. Acá hemos encontrado por cada uno. Entonces, el del acopiador es 5%.
5%, precio de venta que es 1,25 menos precio de compra que es 1, me da 0,25 menos su costo que es 0,15, entonces me da 0,10 entre 2, 5%. Precio del transportista, que es lo que hemos encontrado acá, precio del mayorista que hemos encontrado acá, y precio al minorista, que sería precio de venta 2 menos precio de compra 1,80, me queda 0,20. 0,20 menos el costo, que es 0,10, entonces es 0,10 sobre 2%, 5%. Ahora, decíamos, el margen de beneficio de los comercializadores era 22,5%. ¿Cómo se desagrega este 22,5%? Es la sumatoria de estos. ¿Cuánto obtiene el acopiador? 5% más el transportista 7,5 son 12,5 más el mayorista 5, 17,5 más el minorista 5, 22,5. Está desagregada en esta suma, 22,5. ¿Cómo encontramos el margen neto del productor? ¿Cómo llegamos al 15%? A ver, háganlo, ¿cómo llegamos al 15% del productor? El margen neto del productor. Ya, ok. Dijo que había que quitarle el costo, productor es un costo, ya, P0 ya. ¿Pudieron encontrar el margen neto del productor? Sí, ahí sale. Sería 1 menos 0,7 A de ver, 15%, sí. sí, O sea, vamos a ver. solamente poner 0 al PI menos 1. Claro, el margen neto del productor. Precio de venta es 1 sol. Él no tiene precio de compra, pero sí tiene costo de producción, 0,70. Esto nos da 0,30, ¿no es cierto? Sobre 2, 0,15. Por 100, 15%. A ver, ¿cómo interpretamos el productor? A ver, ¿qué significa este 15%? ¿Qué significa el 15% para el caso del productor? Bueno, en el caso igual, ¿no? Que de cada sol que paga el consumidor, el, el ingreso, bueno, ¿cómo dijo? ¿Ingreso era o El la beneficio. ganancia, ¿no? La El ganancia neta, beneficio o la el ganancia. beneficio neto del productor. Claro, la ganancia neta del productor sería, si es por cada sol, sería 15 centavos, ¿no? Por cada sol, Claro, o el 15%. Ujú. 15%, ¿no es cierto? Entonces, como paga 2 soles el consumidor, entonces
el productor está obteniendo 30 centavos, ¿no? Y es bien fácil verlo acá, ¿no? Porque el precio de venta ha sido un sol y su costo de Su producción costo. 70 centavos. Correcto. Bien, entonces, de cada sol que paga el consumidor, el productor obtiene 15% de ganancia. Como está pagando soles, está obteniendo 30%. Ingeniero, ¿esos datos son reales? No, esto no. Ahí. Vamos a ver después con datos reales. Ok. Sí, entonces, sistematizando, diríamos, el margen neto del consumidor, perdón, el margen neto de comercialización es 22,5. La ganancia neta de todos los comercializadores es 22,5 que se desagregan en estos valores. 5% para el acopiador, 7,5 para el transportista, 5% para el mayorista y 5% para el minorista. Y para el productor es 15%, ¿no? Entonces, esta comercialización nos deja 22,5% para los comercializadores y 15% para el productor. Bien, vamos a ver cómo estamos componiendo en este ejercicio. Miren que el precio al consumidor es 2 soles. El precio al consumidor es 2 soles. El precio al consumidor 2 soles, que es equivalente al precio de venta al minorista, que es 2 soles. Acá tenemos el precio al productor, que es un sol. Bien, el precio al productor es un sol, siendo que el costo de producción es 0,70, ¿no? Entonces, toda esta parte, toda esta parte pertenece al productor. El productor recibe un sol, pero 0,70 es su costo de producción. Este es su costo de producción, por tanto, 0,30 es su beneficio. Bien, el precio del acopiador es 0,25. Este precio perdón, 1,25. 1,25 está compuesto de un sol que le corresponde al productor, 0,15 que es el costo del acopiador y 0,10 que va a ser el beneficio del acopiador. Y ahí vamos formando precios. El precio del transportista es 1,60, pero está compuesto de 1,25 que le compra el acopiador, ¿no es cierto? Y está compuesto de 0,20 que es el costo del transportista. 1,25 que le paga el acopiador más 0,20 del transportista son 1,45. Más 15 que es su beneficio es 1,60. El del mayorista es 1,80, su precio de venta es 1,80, pero 1,60 es lo que le paga al transportista. Entonces, 1,60 le paga al transportista más 10 centavos que es su costo es 1,70 más 10 centavos que es su beneficio, 1,80. El precio del minorista. El minorista le paga 1,80 al mayorista, ¿bien? Y 10 centavos es su costo del minorista. 1,80 más 10 centavos, 1,90 más 10 centavos que su beneficio llega a 2 soles, que es equivalente al precio que paga el consumidor. Bien, lo que estamos viendo aquí es entonces la composición de los costos, incluyendo los precios de compra, los precios de venta, eh, y el beneficio, ¿no? El beneficio de los intermediarios y el beneficio también del productor. ¿Ven cómo está compuesto? Algo que en la práctica, claro, compramos el producto y no reflexionamos en la cantidad de agentes que están involucrados, la cantidad de precios, costos, valor agregado, ¿no? Implica muchas cosas. Por eso que la investigación llega a este análisis justamente. Bien, entonces ahí tenemos la participación de cada uno de ellos, ¿no? Y cómo es diversa, algunos tienen más, otros tienen menos. A ver, veamos de otra forma eso mismo. Acá tenemos dos tipos de productores, productor pequeño y productor mediano. Productor pequeño, mediano, el precio al productor
en ambos casos es el mismo, 0,30. Bien, acá vamos a suponer que el precio al consumidor es un sol para simplificar y encontrar todo esto muy rápido, ¿no? El precio al consumidor es un sol. El precio al productor por kilo de papa es 0,30. Bien, como el mercado paga igual, sea productor pequeño o mediano, el precio es único, 0,30. La diferencia va a estar en el costo, ¿no? El costo del productor pequeño es 0,25 por kilo, el costo del productor mediano es 0,20. Acá tenemos el acopiador, ambos venden a un acopiador, el acopiador paga, o el precio del acopiador, el precio de venta es 0,50. Bien, él lo ha comprado a 0,30, independientemente que sea productor pequeño, mediano, lo vende a 0,50, su costo del acopiador es 0,10. Este acopiador lo vende al mayorista, el mayorista paga 0,75, su costo del mayorista es 0,10, este lo vende al minorista, el precio de venta al minorista es un sol y su costo es 0,10. Este precio de venta al minorista es el precio de compra del consumidor. Bien, más o menos esta es una cadena. Y en esta cadena señalamos que hay el comercio de 2.000 toneladas de papa. 2.000 toneladas de papa. 1.000 toneladas son producidos por pequeños productores y 1.000 toneladas son producidos por medianos productores. Bien, estos son los datos. Vamos a trabajar con estos datos ahora. Vamos a llenar esta tabla. Bien, en esta tabla estamos sistematizando. Tenemos entonces dos tipos de productores: pequeños productores, medianos productores. Y tenemos acopiadores, mayoristas, minoristas, y tenemos los costos en cada caso. Bien, y con ello vamos a poner todo en una tabla para facilitar el trabajo. Bien, tenemos acá los datos. Los precios de venta de la papa, sean productores pequeños o grandes, es el mismo porque el mercado paga un solo precio, 0,30. Precio de venta del acopiador 0,50, del mayorista 0,75 y el minorista paga un sol. Bien, acá están los costos. Costos del pequeño productor en soles por kilo, 0,25, del mediano 0,20, del acopiador 0,10, mayorista 0,10, minorista 0,10. El costo de los intermediarios es la suma de estos intermediarios, 0,10, 20, 30, 0,30. Bien, tenemos acá, vamos a encontrar la participación del productor, el margen bruto de comercialización, el margen neto de comercialización. Vamos a ir llenando estos espacios en blanco. Ahora tenemos que en total se comercializan 2.000 toneladas de papa, 1.000 toneladas producidas por pequeños productores y 1.000 por medianos productores. ¿Cuántos pequeños productores tenemos? Tenemos 10 pequeños productores. ¿Cuántos productores medianos tenemos? 4 medianos productores. ¿Cuántos acopiadores tenemos? Tenemos 10 acopiadores, tenemos 5 mayoristas y 50 minoristas. Bien, vamos a sacar el promedio de venta de cada uno y los beneficios por cada uno. ¿Cuántas rotaciones anuales tiene? El pequeño productor puede producir 2 veces al año, igual el mediano productor. El acopiador tiene 4 rotaciones anuales. Bien, digamos, consigue carga 4 veces al año. El mayorista 5 veces y el minorista 6 veces. Y ahí vamos a calcular el total anual. Bien, comencemos por encontrar la participación del productor. ¿Cuánto sería con estos datos? Ahora es mucho más fácil, ¿no? El precio del consumidor es igual a 1. ¿Cuánto sería la participación del productor? ¿A qué era igual la participación del productor? Acuérdense, nuestra fórmula era precio al productor sobre precio al consumidor.
Ahí sale 30% en el primer cuadro. Sí, estamos en esta fórmula, ¿no es cierto? Ujú. Ya la participación del productor es precio al productor sobre precio al consumidor por 100, ¿no es cierto? Entonces, el precio al productor es 0,30 sobre Ujú. 1 Por por 100. 100. Y eso nos hace entonces, en ambos casos, 30. 30%. Bien, 30% en ambos casos. ¿Qué significa ese 30%? ¿Qué significa este 30%? Que de cada sol que paga el consumidor, 30 centavos es la ganancia del productor. Ya, sí, es 30 centavos, pero no es la ganancia. En este caso, 30% se apropia el productor o le pertenece al productor, no es la Ah, claro, ganancia. sí, claro, pues no estamos haciendo todo Claro, esto, correcto. del cada sol que está pagando el consumidor, 30 centavos está recibiendo el productor, es todo, ¿no? Correcto. Y por ende, 70 centavos están recibiendo los comercializadores. Ujú. Bien, a ver, acá tenemos margen bruto de comercialización, acá está la fórmula, ¿no? El margen bruto de comercialización, como llegamos al 70, sería precio al consumidor, que es 1, menos el precio del productor. 1 menos 0,3 es 0,70. Sobre 1%, 70% está acá. Margen bruto de comercialización, 70%. 70%, ¿qué significa? Que de cada sol que paga el consumidor, 70 centavos se apropia los intermediarios. Bien, 70 centavos los intermediarios, 30% los productores. Bien, ahí tenemos el sol que ha pagado el consumidor. Ahora veamos por cada agente. Por ejemplo, para el acopiador, ¿cómo llegamos a 20? Acá está la fórmula. ¿Cómo llegamos a 20? Acá está la fórmula. Ven, 20, precio de venta, 0,5. ¿No? Estamos aplicando esta fórmula. Precio de venta, 0,5 menos precio de compra, 0,3. 0,5 menos 0,3, 0,20. Sobre 1. 0,2 por 100, 20%. Al mayorista, precio de venta 0,75 menos precio de compra 0,5. 0,75 menos 0,5, 0,25. Por 100, 25%. Al minorista, precio de venta un sol menos precio de compra 0,75. 1 menos 0,75, 0,25. Por 100, 25. ¿Bien? Entonces, de cada sol que paga el consumidor, 20 centavos van al acopiador, 25 van al mayorista, 25 van al minorista. En total, 70 centavos van a los comercializadores, que sería la suma de ellos. Y 30 centavos van al productor. Con ello tenemos un sol. Bien, hasta ahí es cómo se han distribuido de cada sol, cómo se han distribuido los agentes, ¿no? El productor y los eh, comerciantes, los intermediarios. Ahora veamos el margen neto de comercialización. ¿Cómo hemos llegado a este 5% y a este 10%? A ver, verifíquenlo cómo hemos llegado a eso. ¿Cómo hemos llegado al margen neto de comercialización del 5% y al margen neto de comercialización del 25, del 10%?
A ver, ¿cómo hemos llegado al 5% en el margen neto del productor? Sería el precio de el 0,30 menos, ¿dónde está su costo? Acá está Ya, su costo. 0. Sí, 0,30 menos 0,25 Mm, sobre 1%. exacto. 0,30 menos 0,25 es 0,05 sobre 1, 0,05 por 100, 5%. ¿Qué significa? Que el productor de cada sol que paga el consumidor está ganando 5%. Y Claro, acá ahora sí es ganancia, pues, ahora sí es ahora sí es ganancia. ganancia, claro, Claro. porque es la diferencia entre su precio de venta y su costo, ¿no? 0,5. Y en este caso es 10, ¿no? Que sería la diferencia precio de venta 0,3 menos costo 0,2 es 0,10. Sobre 1, 0,10 por 100, 10%. Y lo estamos viendo acá, 0,30 menos 0,20 le está ganando 10 centavos por cada sol. Ahora veamos el margen neto del acopiador, ¿no? La fórmula está acá, margen neto de comercialización. El margen neto del acopiador sería igual al precio de venta 0,5 menos el precio de compra, 0,30 es el precio de compra. 0,5 es el precio de venta menos 0,30 que es el precio de compra sería 0,20 menos el costo que es 10, entonces es 0,10. 0,10 sobre 1 es 0,10 por 100, 10%. Está acá. El del mayorista sería 0,75 precio de venta menos 0,50 precio de compra. Son 0,25 la diferencia. 0,25 menos el costo del mayorista, que es 10, sería 0,15. Sobre 1 es 0,15 por 100, 15%. Del minorista sería 1 menos precio de venta menos precio de compra. 1 menos 0,75 es 0,25. 0,25 menos 10 es 0,15. Sobre 1, 0,15 por 100, 15%. Bien, su margen de ganancia del minorista es 15%. De cada sol que paga el consumidor, 15 centavos es su beneficio del minorista. La suma, 10 más 15 más 15, 40%. 40 de cada sol que paga el consumidor, 40 centavos se quedan como margen de beneficio de los comercializadores. Bien, si seguimos, acá tenemos, fíjense, 10 pequeños productores. ¿Estos 100 de dónde sale entonces? Tenemos 10 pequeños productores. ¿De dónde sale esto de 100? Promedio de venta por toneladas. ¿De dónde sale el 100? A ver, acá decíamos que hay el comercio de 2.000 toneladas de papa. 1.000 toneladas son producidos por pequeños productores y 1.000 por medianos productores. Bien, tenemos 1.000 toneladas producidos por pequeños productores. Acuérdense que hablamos de la metodología de los promedios. Si 1.000 toneladas son producidos por pequeños productores, si tenemos 10 pequeños productores, 1.000 sobre 10, 100. En promedio decimos cada pequeño productor comercializa 100 toneladas. Y tenemos 4 medianos productores. Decíamos que 1.000 toneladas serán producidos por medianos productores. 1.000 toneladas sobre 4 medianos productores, en promedio cada mediano productor comercializa 250 toneladas.
Bajo esa analogía, ¿de dónde sale 200 ahora para los acopiadores? ¿Qué significa 200? Los 2000 toneladas de 10 2.000 toneladas que comercializan sobre sobre el número de participantes, que son 10. 10 participantes, 10 acopiadores, ¿no? Estos acopiadores comercializan 2.000 toneladas, hay 10 acopiadores, en promedio cada uno comercializa 200 toneladas. Bien, igual, 400 de los mayoristas. Los mayoristas comercializan las 2.000 toneladas, en promedio hay 5 mayoristas. Entonces, 2.000 sobre 5 son 400. Los mayoristas comercializan 400 toneladas. Minoristas, hay 50 minoristas que comercializan 2.000 toneladas. 2.000 toneladas entre 50 minoristas nos da 40 toneladas por minorista. ¿Ven? Ya cambiaron los ratios. Entonces, cada uno participa de la comercialización con una cantidad distinta, de acuerdo al número de participantes que hay. Bien, entonces, si llenamos estos, los beneficios por cada tonelada. Bien, acuérdense que el pequeño productor obtenía 0.05 centavos por cada kilo. Bien, acá estábamos en kilos. Bien, por cada kilo obtenían 0.05 centavos. Por 1.000 kilos, entonces obtienen 50 soles, ¿no? Es 0.05 por 1.000, ¿no? Por cada tonelada. Una tonelada tiene 1.000 kilos. Entonces, por cada tonelada, dice, los pequeños productores obtienen 50 soles. Eh, entonces, ¿qué pasa con los medianos? Los medianos, si se dan cuenta, obtienen 10% de un sol, que son 10% de un sol es 10 centavos, ¿no es cierto? Que es la diferencia entre el precio de venta, que es 0.30, menos el costo de producción, que es 0.20, 10 centavos. Por 1.000, que hace una tonelada, entonces sería 100 soles por cada tonelada. Bien, y hacemos esa analogía igual para todos, ¿no? Entonces, el acopiador obtenía 10 centavos por kilo. Por cada 1.000, entonces sería 100 soles. El mayorista 15 centavos por 1.000 sería 150 y el minorista 15 centavos por 1.000 sería 150 soles. Bien, acá tenemos las ganancias por cada tonelada. Bien, ahora, ¿cuánto vende el pequeño productor? 100 toneladas en promedio. Y por cada tonelada gana 50 soles. Entonces, si multiplicamos 100 por 50, 5.000. El mediano productor obtenía 250 soles por tonelada o vendía 250 toneladas y ganaba 100 por cada tonelada. 250 por 100, 25.000. El acopiador vendía 200 toneladas y ganaba 100 por cada tonelada. 200 por 100, 20.000. El mayorista comercializa 400 toneladas y ganaba 150 por cada tonelada. 400 por 150, 60.000. Y el minorista vendía 40 toneladas en promedio cada uno y ganaba 150 por cada tonelada. 40 por 150, 6.000. Hasta acá tenemos el total promedio de ganancias, bien, en esa transacción. Acá decíamos, ¿cuántas veces puede producir un productor pequeño o un mediano? 2 veces al año, dado que la producción es cada 6 meses. Entonces, en un año podría obtener 10.000 soles de ganancia. El mediano, 25 por 2, 50.000 soles. El acopiador, 20.000 por 4, 80.000. El mayorista, 60.000 por 5, 300.000. Y el minorista, 6.000 por 6, 36.000. Bien. Ya cambiaron los ratios. Bien, y vamos a seguir todavía cambiando los ratios.
acá decimos, ven, estamos reproduciendo estos 10.000, 50.000, 80.000, 300.000, 36.000, están acá, ¿no? Acá decimos, ¿y cuánto obtendrían por mes? Si dividimos 10.000 entre 12 meses, diríamos la ganancia mensual del pequeño productor sería 833 soles, del mediano 4.167 soles, del acopiador 6.667 soles, del mayorista 25.000 y del minorista 3.000. Bien, acá, bien, ahora vamos a reproducir esta columna, el promedio por mes. Es esta columna, el promedio por mes. ¿Cuántos trabajadores tiene? El pequeño acopiador trabaja solo, entonces obtiene 833 por mes. El mediano acopiador trabajan entre dos, obtienen 2.083 por mes. El acopiador trabaja con tres, son 2.222 por mes. El mayorista trabaja con 5, son 5.000 por mes. Acuérdense que el mayorista está prácticamente en las 24 horas. Acuérdense que hay un periodo de venta, ¿no? De 5 de la mañana a mediodía, después tiene que liquidar la carga entre el mediodía a 3, 4 de la tarde. A las 5 tiene que recibir la carga y durante toda la noche tiene que recibir la carga. Bien, a eso nos referimos. Bien, 25.000 sobre 5, 5.000 y minorista 3.000. Bien, supongamos que son dos personas que trabajan y se turnan en el minorista, ¿no? Acá el minorista no tengo idea a qué hora abre acá, debe abrir como a las 6 de la mañana. ¿Y hasta qué hora está? Por lo menos acá el mercado que está más cerca a mi casa está abierto casi hasta las 9 de la noche, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Bien, entonces fácil suponer que son dos personas, ¿no? 3.000 sobre 2, 1.500, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo van cambiando los ratios? Hasta acá pudiéramos decir, mire, el productor mediano gana igual que el acopiador, ¿no? Y el minorista gana igual que el mayorista, pero no es cierto, va cambiando todos los ratios, de acuerdo al volumen, a la carga, a la importancia, al número de operarios, y van cambiando. Bien, vamos a hacer después otro ejercicio similar a este, ¿no? Para que vayan ajustando, y vamos a hacer un taller incluso sobre esto, más adelante. Vamos a quedarnos por acá. El día jueves, no se olviden, tenemos el examen parcial. Esperemos que el día jueves esté todo normal y si está todo normal, el día jueves aplicamos el parcial. Bien, si hay alguna pregunta, si no, ya quedamos por acá. No, muchas gracias. Bien, bien, revisen entonces sus materiales. El día jueves nos vemos entonces. Tengan buen día. Listo. Chao, chao. Gracias. Sí.